Bueno, si estoy un poco lento es porque yo llegué de Europa hace 2 días, tengo un jet lag de 5 horas. Para mí ya son las 12, estoy empezando a dormir. Ya van 3 horas de clase, estoy medio lento, así que cualquier cosa me tiran con algo y arranco. Bien. Interacción paciente-ventilador. ¿Cuáles son los objetivos? Pues algunos, no es que sean estos solamente, hay varios. Pero suprimir o disminuir el trabajo respiratorio, por ejemplo, en un trauma de cráneo, uno lo que quiere es que el paciente, si tiene una hipertensión craniana, esté todo controlado, entonces suprimimos el trabajo. Mantener un adecuado intercambio gaseoso, como de lo que esperamos, más en una neumonía, en un distrés, etc. Y por lo menos que no le hagamos más daño del que tiene. Prevenir la lesión inducida por lesión mecánica. Eso es imposible. Al ponerle el tubo y meterlo en el respirador, ya lo hacemos. La idea es que eso no lo aumentemos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ¿el problema cuál es? Que es como todo, es todo cambiante en el paciente. No es lo mismo el paciente que ingresó, vamos a seguir con el trauma del cráneo, con un trauma del cráneo agudo, con canectomía descompresiva, al inicio con hipertensión craniana refractaria, que a los 4 días tiene una neumonía distresante. No es el mismo paciente, no se está ventilando igual, no es lo mismo que se anduvo todo bien, destetándolo a la semana y media. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a tener que cambiar el seteo del ventilador varias veces en el día, en la semana, inhalar durante toda la estadía. Entonces, no siempre vamos a tener en el mismo paciente, así que imagínense entre diferentes pacientes. Entonces, ¿qué es una disincronía? Es el desajuste entre la respiración del paciente, que es la parte neural, y la que es la respiración del respirador, digamos, la asistencia del respirador. Que eso sería la sincronía de fase. Entonces, ¿qué es una sincronía? Sin es unión. Cronos, tiempo. Entonces, es la interacción armónica, me encanta usar estas cosas, donde el respirador es sensible a los esfuerzos del paciente para iniciar y finalizar una expiración y responder adecuadamente a la entrega del flujo según las demandas del paciente. Digamos, que el paciente le dé exactamente lo que quiere, que el respirador le dé exactamente lo que quiere el paciente. Cómo, cuándo, y dónde y lo que necesita. Mientras eso se logre de una manera más armoniosa, mejor le va a ir al paciente. Y acá podemos que hay diferentes fases, digamos. Tenemos una fase inicial que corresponde al esfuerzo del paciente, otra que es post-gatillado, que es donde el paciente, digamos, está ingresando el aire del paciente, otra es el cambio de ciclo, y por último la fase expiratoria. Y vemos que son muy distintas lo que es volumen control de una presión soporte. ¿Se entiende? Y es lo mismo, tiene las mismas fases. ¿Y esto qué quiere decir? Volviendo a lo del balón esofágico, ¿para qué nos sirve un pulmón por ahí, por favor? ¿Para qué nos sirve? Ahí vemos que la primera fase, que dice A, corresponde al inicio del esfuerzo y lo que sería el gatillado de la respiración. Después podemos ver cómo mantiene ese esfuerzo en función del tiempo hasta que se inicia el ciclo expiratorio en función del paciente, por ejemplo, dejó de hacer el esfuerzo. Está bien en función del seteo que tenemos. Pero para que esto se cumpla, para que no haya disincronía, ¿de quién es la culpa generalmente? ¿Es del paciente? ¿Es del respirador? ¿Es del médico? Generalmente es del médico igual, ¿eh? Pero bueno. ¿Cuáles son los factores relacionados con el paciente? Uno es la mecánica ventilatoria, la resistencia, la elastancia, la hiperinsuflación, lo que es la ventilación minuto, la capacidad de musculatura, el drive respiratorio. Todo esto son las cosas que corresponden al paciente y nos ayudan, en función de lo que sabemos del paciente, cómo setea el respirador. Esto nosotros no lo podemos modificar, pero sí lo podemos medir, saber, para saber después cómo vamos a actuar. ¿Se entiende hasta acá? Bien.
Otro son los relacionados al respirador, digamos, las cosas que nosotros podemos setear, que son el gatillado, el lugar de gatillado, por ejemplo, hay catéteres que pueden medir la contracción diafragmática, entonces hacemos el gatillado por contracción diafragmática, puede ser por flujo, por presión, está bien, eso también nos sirve. A su vez, tenemos cuándo queremos que cicle, en función de un volumen, en función de un tiempo, en función del flujo, el modo que vamos a utilizar, modos centrados en presión, en volumen, PAD, etc. Nivel de soporte que vamos a utilizar, si vamos a tener mucho flujo, bajo flujo, mucho soporte, bajo soporte, mucho rise time, poco rise time, y la aplicación de PIN. ¿Vieron todas las cosas que dije? Es increíble. ¿Qué tiene? 12 por 8, tanto de frecuencia, tanto de BT. ¿Y todo lo otro? O sea, uno trata de simplificar, porque si no, digamos, pero hay que tener en cuenta que todas esas cosas influyen en que el paciente esté sincrónico. Entonces tenemos el respirador y el paciente. Entre el respirador y el paciente hay sistemas automatizados que escapan a nosotros, que hacen que haya armonía entre ellos dos, ¿sí? Esos sistemas automatizados son los curvas, los valores que salen de ese sistema que nosotros no podemos controlar. Nosotros, lo que podemos controlar, ¿qué es? Es lo que nosotros seteamos en el respirador. La PIB, los flujos, todo lo que yo ya estuve hablando. Y la intervención que podemos hacer en el paciente. Porque ahí está la otra parte, la otra pata de la sincronía. Que es las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas que hacemos sobre el paciente, digamos. Si yo tengo un paciente, si yo tengo un paciente que, por ejemplo, tiene una escara sacra enorme y el paciente no tiene una buena analgesia, y quizás cuando lo despierto va a hiperventilar por dolor. ¿Y qué importa el seteo, la automatización y la madre de un coche si yo agarro y no le doy una buena analgesia? Va a hiperventilar por dolor y no voy a saber, va a ser doble disparo, va a ser cualquier cosa, va a hacer gatillo inefectivo, lo que sea que haga, pero eso va a estar en función de que yo no tuve en cuenta las otras cosas. ¿Está bien? Entonces es importante entender el contexto de cada uno para actuar. Porque después pasa que, y el paciente no estaba re mal, agarró pum pum, dominasolán. No. Digamos, antes de agarrar, no entiendo, son 12 de la noche, ya tenés todo preparado, decís, me voy a dormir. Sí, vamos. Entonces te acercás al paciente, te llama, el paciente está desincronizado y quizás está con dolor, tiene fiebre, hizo una bacteriemia, está convulsivando, y vos no te das cuenta, y la sincronía es otra cosa, no es, digamos, un problema del seteo, sino va por otro lado. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de la sincronía. Hay una prevalencia de la sincronía que lo que se dice es que cuando es mayor al 10%, se asocia a una ventilación mecánica prolongada y un destete dificultoso, destete prolongado. ¿Está bien? Eso, ¿cómo se saca la cuenta? Con esa cuenta que está ahí. Es una papa. El número de la sincronía dividido de la frecuencia por 100. Entonces sale la... Y digamos, ¿qué tipo de asincronías o disincronías tenemos? Podemos ver que autotrigger, doble trigger, esfuerzo inefectivo, ciclado prematuro y retraso en el ciclado son asincronías que son muy frecuentes. Esto es de ventilación no invasiva. Hay mucho retraso en el gatillado, pero hay que entender que en ventilación no invasiva hay mucha pérdida. Y entonces eso puede generar un retraso de gatillado. Pero antes, en la ventilación invasiva, cuando había respiradores no microprocesados, eso también era muy común porque los gatillados eran muy duros, digamos, en general, no tenían la sensibilidad que tienen hoy. Después esa sensibilidad cambió y se dijo que como la sensibilidad por flujo era mejor. Y actualmente no hay mucha diferencia entre digamos, la sensibilidad por flujo o por presión en los respiradores de hoy, son muy sensibles ya en sí. Acá lo que estoy mostrando es que la prevalencia de distintas
de distintas disincronías. Y entonces lo que estamos diciendo es que cuando el índice es mayor al 10%, acá podemos que la duración de la ventilación mecánica es mayor, los días libres de ventilación mecánica son menores, la estadía en terapia intensiva y en el hospital es mayor, significativamente. Por eso es importante saber esto. Porque, ¿cuáles son los efectos deletéreos de las disincronías? Bueno, primero, esto da injuria de la musculatura. Está haciendo un esfuerzo que es inefectivo, por ejemplo. Y es como, digamos, tengo que hacer 3 pasos para caminar, tengo que hacer 3 pasos para caminar 1. Entonces eso me va a cansar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto puede generar aumento de la pipa intrínseca, por ejemplo, por doble trigger o por otras cosas que vamos a ver. Alteración del estado base, por ejemplo, si yo tengo una sincronía de autodisparo, mucho autodisparo, me puede dar la PCO2 y haciendo un trauma de cráneo no le hace bien, me dijeron. ¿Está bien? Que la estrategia de ventilación protectiva no se logra, porque si yo, otra vez, tengo un doble disparo con BCB, voy a sumar 2 volúmenes por ventilación, entonces ventilación protectiva, digamos, minga. Lo que va a pasar es que vas a sumar 2 volúmenes y vas a tener... Otro es que disconfort, porque ya después vamos a ver, si yo, por ejemplo, en una fase post-gatillado tengo un rise time bajo, le puedo dar disnea, o si le pongo un rise time muy alto, eso puede hacer overshoot y también darle disnea, digamos, mucho o poco puede generarlo. O errores en interpretación clínica, este paciente está como loco, dormido otra vez, y quizás lo que quería era que lo pase de soporte, que creo que espontáneamente, y vos vas y le pasás 2 minutos llorando. Y lo que tenés que hacer es cambiar de BCB a PCB. Bien. Acá en un trabajo que, si no me recuerdo, es del doctor Murias, que acá en un sistema informatizado multiparamétrico que mide automáticamente asincronías, el doble trigger y el gatillón efectivo fueron las asincronías más frecuentes y estuvieron asociadas a mayor mortalidad y mayor ventilación mecánica, días. Así que bastante importante para tenerlo en cuenta. Entonces todo esto, yo lo que les voy mostrando es la importancia de que haya sincronía paciente-ventilador. Afecta la estadía, afecta la estadía en la terapia, en el hospital, la mortalidad. Digamos, no son cosas livianitas. Estamos hablando de cosas importantes. Todos sabemos que mientras más tiempo el paciente está en terapia intensiva, más se complica. Entonces, mientras más rápido lo saquemos, mejor. Necesito un café esta chica, creo que me bostezó 8 veces. Sí. Bueno, sigamos. Vamos a hablar de estas 3 fases, empezando por el inicio, después la fase inspiratoria y el ciclado, las 3 vamos a hablar. Voy a ser bien claro. De estas 3, que en verdad puede ser gatillón efectivo y gatillón efectivo, la que tienen que saber sí o sí, y si no, bochazo, es gatillón efectivo. Ya estoy mostrando que es una de las más frecuentes, es más importante. No se puede contestar mal. Si van a repechaje y de casualidad estoy yo y yo le pregunto esto y no lo saben, bueno, para ser claro lo que es importante, ¿no? Bueno, entonces, bien. Ahora. Y el gatillado puede ser, como yo le dije, flujo-presión o detección neural. Las asincronías de gatillado es un desajuste entre lo que es el esfuerzo del paciente y el del respirador. 25% de lo que reciben ventilación mecánica pueden tener esto y se puede dar en todos los modos. Retraso del gatillado. Vamos a repetir lo que ya dije, pero el paciente hace un esfuerzo, esto deriva en una ventilación. Acá no es que no hay una ventilación, pero la entrega de flujo está retrasada. ¿Cuánto? Y mayor a 60 milisegundos. Eso antes no
como ven, antes los respiradores tardaban mucho más y ahora con el tiempo la sensibilidad de esto ha hecho que el retraso del gatillado es raro que se produzca por el respirador, pero sí se puede generar por culpa nuestra. Por ejemplo, le ponemos un trigger de -8 y si le ponemos -8, pobre muchacho o muchacha va a tener que hacer un esfuerzo terrible. Ahora me van a decir, eso no pasa. Sí que pasa. No tendrá -8, pero tiene -3 o -2. Y en un paciente polineuropático, y quizá le cuesta. Entonces, eso es importante. ¿Qué otra? Esta es clásica. Secreciones en el filtro, que tiene el filtro todo húmedo, tapado de secreciones, y ahí también. Entonces tiene que superar todas esas secreciones que hay ahí en el filtro, y eso también genera retraso del gatillado. Otro es que haya fugas, por ejemplo, no sé, falta una tapita en la manguera, está cortada y no se ve, entonces tiene que superar la fuga y la presión que está seteada. Y otro es que haya pipa intrínseca y eso también haya que superarlo y generar. ¿Está bien? ¿Y esto qué genera? Otra vez, trabajo muscular inefectivo, incomodidad del paciente y todo lo otro que ya dije. ¿Se entiende perfectamente esto, no? Me gusta, es un público condescendiente. Bien. Gatillado inefectivo, ¿qué es? Hace un esfuerzo, pero no lo suficiente como para que lo asista el ventilador y lo controle. Exactamente. Acá no hay esfuerzo. Hay un esfuerzo, digamos, no hay ventilación. Hay un esfuerzo y no hay ventilación. Es la más frecuente. Esta hay que saberla sí o sí. Es un esfuerzo del paciente sin lograr una inspiración por parte de respirar. Hay un incremento en la presión transdiafragmática, vemos la deflexión negativa de la presión esofágica, o hay actividad eléctrica del diafragma, pero eso no inicia una respiración. Con diferencia a la otra, digamos, o sea, el paciente quiere hacer un esfuerzo que demore en vencerlo, pero lo suficientemente más rápido como para que no lo controle el ventilador, digamos, como hay hay un esfuerzo que termina en una una ventilación, ventilación, pero después de un prolongado esfuerzo. ¿Se entiende lo que digo? pero si demorase tanto en superarse el retraso. ¿En el retraso? Sí, en el pero retraso. si eso demorase demasiado en superar el umbral para que lo asista, lo controlaría. No, porque acá lo que se va a ver es que hay un esfuerzo, una deflexión negativa, En amplitud alcanza. que en amplitud alcanza y termina. Hace un esfuerzo que empieza y termina, Y no se responde con una ventilación. y no hay ventilación. Y en el otro yo vería que el esfuerzo Es pronunciado, hay un retraso de mayor a 0,6 que termina en la ventilación. En este no hay ventilación. En el otro sí. Por eso el otro es retraso. Y este es inefectivo. Así de claro. No hay mucho más para nada. Por eso. Y acá, digamos, esto que es peor que el otro en el sentido que está haciendo un esfuerzo que no está siendo conducido, mayor debilidad. Y todo esto, digamos, ¿por qué para gatillado inefectivo? Uno, porque por la debilidad muscular no puede superar el umbral de gatillado. Otro, porque el paciente está dormido, sedado, etc. Y eso también genera menor esfuerzo. Otro, que haya alteraciones metabólicas, calcio, estado ácido base, etc., que también pueden afectar. Y otro, que haya pipa intrínseca. Eso es un clásico, digamos. Cuando hay pipa intrínseca, tiene que superar la pipa intrínseca para poder empezar a gatillar. Digamos. El esfuerzo que está en el trigger más la pipa intrínseca. Eso lo vamos a ver. Y ese es el más clásico. Digamos, por eso es importante. Otro es el gatillado inefectivo. El NAVAS es la detección neural, digamos, que eso es por actividad neural a nivel de la señal diafragmática. Lo que tiene esto es que se puede ir para el otro lado. ¿Sí? Como es un sistema muy sensible, puede generar mucho autodisparo. Me olvidé de poner la diapositiva de esto que tenía, pero bueno, el año que viene. Gatillado inefectivo, entonces, no se detecta por alarmas del respirador. No hay actualmente una alarma que me diga el respirador tuvo tanto gatillado inefectivo. Sí hay nuevos soft, estos que estoy diciendo, que toman toda la información del paciente y van detectando esto automáticamente. Pero hoy en día no hay algo muy estandarizado. Entonces, las claves, ¿cuáles son para detectar esto? Es mirar al paciente, hacer un análisis de las curvas de respiración y entrenamiento. ¿A qué me refiero esto? ¿Necesitas un balón esofágico para saber que hay gatillado inefectivo? No.
está mejor y es más fácil. Está más lindo y hay cosas que ves que quizás no se ven en las curvas, pero un buen análisis se puede hacer desde las curvas que ya tenemos. Acá se ve el gatillado inefectivo, se ve la deflexión negativa de la presión esofágica que no está acompañada de una nueva ventilación. ¿Está bien? Pero vemos que eso tiene correlaciones, por ejemplo, en la curva de flujo para la expiración. No sé muy bien justo en ese, pero hay una deflexión donde se ve que hay una deflexión positiva del flujo porque está haciendo un esfuerzo. Y en la presión ahí no se ve perfecto, pero también hay, y en el volumen también hay. Entonces se ve que hay un problema en ese lugar. Es solamente el entrenamiento del ojo el que hace. ¿Está bien? Por lo menos tiene que haber una deflexión de 0,5 centímetros de agua, digamos, en presión de vía aérea para ver que hay un gatillón efectivo y que no condujo. Digamos, lo mínimo que uno tendría que decir. ¿Sí? Y acá vemos, por ejemplo, acá no tenemos balón esofágico. Pero se ve claramente que hay una deflexión negativa que no está conduciendo las respiraciones. Y esta es la de Flumner. Acá se ve perfecto. Ven que hay deflexión negativa que no conduce y deflexiones que sí conducen. Ustedes acá ven deflexión negativa que conduce, deflexión negativa acá que no conduce. ¿Ven? Entonces, ¿en cuáles se ve mayormente el gatillado inefectivo? ¿En qué tipo de pacientes? ¿En EPOC. En distrés, no tanto. En postquirúrgicos, un poquito más. En EPOC, y en EPOC hecho pelotas. ¿Está bien? Entonces, ¿en dónde se nota más? En los EPOC que tienen una compliance muy alta. Esos clásicos fisematosos enormes que le ponemos 5 sobre PIP y entra volumen a lo loco. Bueno, esos. ¿Por qué? Justamente por eso. Porque lo que hace es, al tener tanta capacidad de que entre el aire, eso genera mucha pipa intrínseca, y esa pipa intrínseca lo que genera es atrapamiento aéreo, digamos, mayor atrapamiento aéreo, y es un ciclo que no termina más. Y acá, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, en el EPOC, si tenemos un trigger de -1, acá, en el EPOC es -11. Porque tiene 10 de pipa intrínseca que tiene que superar. Y entonces ahí es donde se produce el gatillón efectivo, porque hace -7 no gatilla, -8 no gatilla, -11, y eso es un laburo. Bueno, entonces, a mayor nivel de soporte, aparte, mayor será la presión de gatillón efectivo. ¿Esto qué es? Tengan cuidado cuánta asistencia le vamos a dar a un EPOC. Porque si yo le pongo mucho soporte, lo que voy a generar, ¿qué es? Es lo que yo les dije, más atrapamiento aéreo. Y a mayor atrapamiento aéreo, mayor pipa intrínseca. A mayor pipa intrínseca, mayor posibilidad de gatillón efectivo. ¿Está bien? Queremos saber lo que quise poner ahí. Después genera un aumento de volumen ambiente, mayor mayor atrapamiento aéreo. Entonces, en el EPOC, para evitar el gatillón efectivo, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, que el gatillón efectivo puede incrementar el trabajo, generar ansiedad y disconfort del paciente por todas estas cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que poner la presión sobre PIP óptima. Yo digo, ¿cuánto le ponemos? Y miren, si le ponen muy poca, va a dar taquicardia, disconfort, hipercapnia. Ahora, si le ponen mucha, hiperinsuflación, ciclado prolongado, pipa intrínseca alta, esfuerzo inefectivo y disconfort. Por eso es importante saber cuál sobre PIP le vamos a poner y saber que tiene una relación en U, digamos, ni poco ni mucho, la que necesita el paciente. Después vamos igual
Vamos a hablar más o menos cómo se puede setear una sobre-PIP en un paciente EPOC para no generarle tantas asincronías. Vamos a centrarnos ahora en la PIP. ¿Qué PIP es la adecuada? Bueno, una forma, diríamos, una es poniendo el balón esofágico. Esa es una. Entonces yo voy seteando PIP, esa PIP veo qué deflexión negativa genera y la presión, la PIP, que menor deflexión negativa me genera en función de que yo estoy compensando la PIP intrínseca del paciente, entonces yo voy a ver que el esfuerzo va disminuyendo porque voy a abrir los poros de Kohn que están colapsados y los puntos de igual presión que están colapsados hasta llegar a la PIP que, digamos, puede igualar a la que está en la mayoría de los alvéolos. Se entiende lo que vengo diciendo, ¿no? Y eso va a hacer que el gatillado inefectivo sea menor. Ahora, y ahora dicen, sí, todo re lindo, pero meter un balón esofágico a cada paciente POC que tengo no es lo más práctico del mundo y no todos lo tienen. Entonces, otra forma es, viendo las curvas de presión, primero, esto es otra, antes de hablar de esto, voy a... Uno, siempre digo, el residente que tiene el paciente conoce mejor el paciente que el médico de planta que va a ir a ver el paciente, si es un buen residente. Entonces, sabe si ese paciente ya tenía autopip, qué autopip tenía, cómo la venía manejando, si cambia mucho antes o después de hacerle los broncodilatadores, si entró y tenía 10 de autopip y ahora tiene 4, y los últimos 4 días tuvo 4, y bueno. Entonces, pero eso es importante, porque después, digamos, sería raro que un paciente que tuvo todo el tiempo 8 de autopip, después mágicamente tenga 0 o 2. Eso sería raro que suceda. Pero está también en conocimiento del médico que lo sigue diariamente, saber cuando vamos a cambiar de una ventilación controlada a una ventilación asistida, cómo venía el paciente para agarrar y optimizar las cosas de la mejor manera posible. Entonces, volviendo. No tengo balón esofágico, lo que se puede hacer es, se va incrementando la PIP de a poco, hasta ver que las deflexiones negativas que se veían en la curva de presión empiezan a disminuir lo mayor posible. Esto manteniendo el trigger lo más bajo posible. Y esto viendo que la presión meseta no se vaya incrementando por efecto de la autopip. Si yo le pongo más PIP al paciente y eso se incrementa la presión meseta, entonces quiere decir que yo estoy generándole más PIP de la intrínseca que tenía el paciente. Lo que pasa es que esto en ventilación espontánea casi no se puede hacer. ¿Por qué? Otra vez, en ventilación espontánea eso no se puede hacer porque no podemos hacer pausa inspiratoria. También, pero podemos ir controlando en función de, por ejemplo, en función del soporte que le estamos dando, que el soporte que no empieza a bajar mucho el volumen, y otra vez ver que no haya gatillados inefectivos en la curva de presión. Bien. ¿Se entiende lo que vengo diciendo hasta ahora? La pregunta es, ¿de qué PIP arrancarías? Eso es, otra vez, está discutido. Otros dicen que es el 80% de la PIP que vos habías medido últimamente. Yo, digamos, esto es algo medio casero. Digamos, si yo tengo un paciente que yo venía teniendo 4 o 5 de autopip, y yo arranco con esa PIP. Digamos, porque tendrá 3 puntos más o 2 puntos menos, pero es raro que se mueva mucho de eso. Digamos, otra vez, es conocer al paciente. No voy a arrancar con 10. Voy a arrancar con la que él venía teniendo y después, con paciencia, le pongo 6. 1, 2, 3. Bueno, ahora le pongo. No. Lo pones, esperás 2, 3 minutos. Ves que el paciente más o menos se ha acomodado. Lo vas a mirar. Solamente le haces el cambio de la PIP. No le cambias el soporte, el tipo inspirator. Una cosa le cambias, pues si no te vuelves loco. Si vas, es como el Swan. Le pones Swan, bueno. ¿Qué dio? Tal cosa. Bueno, ponerle en hora, ponerle volumen, no sé qué, y ya después no sabes qué era porque le hiciste tantas cosas que no sabes cuál fue la que... Bueno, esto es lo mismo. Mientras, otra vez, no es lo mismo residente de primero, de segundo, que médico de 12 años de planta. Porque
hay algo que es el volumen de paciente que uno tiene, ya ayuda muchas veces a tener una intervención más rápida. Eso no hay con qué darle. Pero mi consejo es, no hay que ponerse nervioso y hay que tomárselo con tiempo. Yo empezaría con una PIP similar a la que yo había medido en respiración pasiva y probaría 2 puntos, 3 puntos por arriba y 2 puntos por abajo y vería cuál se ajusta mejor al paciente. Por lo menos, solo con la PIP. Ahora después vamos a hablar qué sobre PIP le vamos a poner. Bueno, y otro es autodisparo. Autodisparo es una inspiración no programada que realiza el respirador sin esfuerzo del paciente. Las causas, clásicos, fugas, agua en circuito, secreciones. Raro, el latido vigoroso de voz cardíaco sería más del NAVA, pero bueno. Y clásico es, ves el respirador, le tira como 4, 5, 6 respiraciones, una tras de otra, sin sentido. Bueno, esos son los clásicos eventos de autodisparo. Lo más frecuente son las secreciones. Creo que el que no vio autodisparo con secreciones no vio paciente. Y después, lo importante es programar bien el umbral de gatillado y corregir las causas subyacentes. Si yo tengo el circuito lleno de agua, y limpiar. Si tengo una manguera con fuga, cambiarla. Si tengo secreción en el paciente, hacerle todas las secreciones. Si tiene dolor, digamos, y se está moviendo mucho, otro es que esté convulsivando, que sea otra causa de los autodisparos que no sean, que sean generados porque el paciente está haciendo, no es que está relacionado con la parte respiratoria. Igual sería quizás doble disparo, porque a veces ya cambiamos la sincronía, ¿no? Es un doble disparo, no es un autodisparo. Acá no hay esfuerzo del paciente. Acá está. Pero las secreciones no son del paciente. Cuando un paciente, por ejemplo, convulsiva, el esfuerzo lo está haciendo el paciente. Entonces es doble disparo, que ahora después lo vamos a ver. Acá lo que tiene... El hipo, ¿no? El hipo igual, otra vez, el hipo lo hace el paciente. Entonces no es un autodisparo. Pero si vos aspirás el tubo con una sonda y la sacás para... Bueno, sí, pero eso porque uno está haciendo presión negativa también. Es un autodisparo controlado, pongámosle. Y en verdad, lo que tiene el autodisparo es que como vos se está produciendo en el momento que vos estás aspirando, lo que tenés es que ese volumen no le está entrando, entonces no estás haciendo tanta injuria. Acá el problema es generar un volumen que no está programado que le está entrando. O cuando aspirás, en sí, ese aire está entrando por donde vos estás aspirando. Se ve algo así. ¿No? Bueno, eso sería toda la parte de gatillado del inicio de... Después ahora tenemos la fase inspiratoria, que es la postgatillado y los problemas con el flujo. Bueno, ¿qué es la fase postgatillado? Es todo lo que está relacionado con el famoso rise time o la rampa de presurización, ¿sí? Antes era entrega por flujo, ahora es rampa de presión, de presurización, ¿sí? Bueno, esto, ¿por qué es importante? Porque tiene un patrón en U. ¿Qué quiere decir eso? Si yo le meto todo el aire de una, así, es tan malo como si yo se lo pongo despacito. Es ni despacito ni rápido, es el tiempo justo. Entonces, ¿por qué? Porque tiene forma de U. Si yo le entrego el aire muy despacio, los niveles bajos de presurización, digamos, si yo tardo mucho en llegar a los 10 de sobre pi o al volumen que yo le había seteado, eso le va a dar sed de aire. Y si yo se lo entrego violentamente, ese también le va a dar sed de aire. ¿Ustedes han usado alguna vez máscara BNI? Sí. Sí. Entonces, te pones la máscara BNI. Si yo te entrego el flujo despacito, te vuelves loco. Y si te lo doy con toda, vas a defenderte. Mismo que cuando uno le entregas flujo de golpe, uno lo que ve es un overshoot. Es una muesca, ahora la vamos a mostrar, la voy a mostrar, es una muesca que está por arriba de la presión programada al inicio. Eso quiere decir que yo te entregué tan rápido presión que vos te defendiste y entonces veo una muesca arriba. Y si yo te estoy entregando el flujo de aire muy bajo, lo más probable es que vos le comas presión haciendo esfuerzo como paciente. Entonces, ni una cosa ni la otra.
Está bien, bueno. El incremento de rango de puede requerir su trabajo rápido. Bueno. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Es empezar con niveles altos e ir bajándolos. Si yo le pongo un nivel alto, no tengo overshoot, lo bajo un poquito y con eso me quedo conforme. Y otra cosa importante es que, por ejemplo, si es un paciente de POC, mientras yo tengo una rampa de pronunciación más alta, voy a cortar un poco el tiempo inspiratorio y también eso me va a ayudar para otras cosas. Y esto también tiene forma en U. ¿Qué tiene forma en U? ¿Qué es esto? El trabajo respiratorio y la disnea. ¿Qué estoy diciendo acá? Acá tenemos 5 niveles de presurización, de bajo a alto, acá también, y vamos a ver que si usted, aparte de la presurización, yo lo hago con 5 sobre PIP o con 15 sobre PIP, el trabajo respiratorio, otra vez, si yo tengo muy bajo el rise time, va a ser alto, pero si yo tengo alto, va a ser alto también. Tiene que estar en el punto justo. Y no importa esto si es con alto soporte, lo mismo. Rampa de presurización alta, baja, digo, va mucho trabajo. Si yo le pongo una rampa rápida, digamos, también. Y la disnea funciona de la misma manera. Si yo le pongo mucha presurización, le puedo generar tanta sed de aire como si le pongo poca. Entonces, otra vez, ni mucho ni poco, sino lo que necesita el paciente. ¿Se va entendiendo lo que voy diciendo? Bien. Bueno. Los niveles de asistencia. Bueno, la presión de soporte excesiva, ¿qué es lo que va a pasar? Podemos generar el gatillón inefectivo. ¿Por qué? La de azul del fondo. Voy a empezar a señalar, están muy dormidos. ¿Por qué? No saben ni lo que estoy diciendo. ¿No? ¿Por qué mucha presión soporte está asociada a gatillón inefectivo? Ya lo dije 8 veces, pero no importa. ¿No? ¿Sí? Porque, o sea, como decía, si yo le doy de más, va a defender y No solo por eso. Voy a señalar amarillo del fondo. ¿Por qué? Porque si yo pongo mucho soporte voy a asociar a gatillón efectivo. ¿Vos? Estoy pensando. Lo dije 5 veces, pero voy a tratar, voy a empezar a señalar para hasta que agarren. Bueno, verde. Vos. Porque si le pones mucho soporte, si el paciente tiene mucha compliance, le va a meter mucho BT, va a hacer insuflación, autopip. ¡Aleluya! Muy bien, hermano. El pastor ha tenido éxito con uno. Bien, es eso. ¿Está bien? Es, si yo le pongo mucho soporte, voy a generar mucho volumen y ese volumen va a quedar atrapado y eso puede generar gatillón efectivo. ¿Más en qué pacientes? En los pacientes con compliance alta. Vamos, voy a empezar con la señalización porque si no... Bueno, entonces, ahí está. La conducta, ¿cuál sería? Entonces, acá es cómo seteamos presión soporte en un paciente para evitar esto. Bueno, Thiele es un terapista francés que vino acá a Argentina en un congreso de Mendoza, chupa vino bastante, y lo trajo al comité, recopado encima, y es un pendejo, lo cual me da una envidia terrible porque no debe tener ni 40 o 40. Él hizo un trabajo donde él lo que hizo es, con una PIP constante, digamos, ya seteamos PIP como yo le estoy hablando, ¿sí? Más o menos. Entonces yo quiero saber qué soporte le voy a dar para no tener tanto hiperinsuflación, gatillón efectivo, bla, bla, bla. Entonces él lo que hizo es puso 20 de soporte y empezó a descender el soporte hasta que el gatillón efectivo desapareció. ¿Y qué se dio cuenta? Bueno, se dio cuenta que en promedio, no estamos hablando de pacientes POC, estamos hablando de pacientes varios, tenía presión de soporte de 13, BT de 6 mililitros y tiempo inspiratorio de 0,8. Y con eso redujo de 45 a 0. Entonces, es una forma de hacerlo. Una vez que uno ya tiene la PIP óptima, puede ir disminuyendo la presión soporte hasta ver dónde el gatillón efectivo empieza. Pero generalmente terminamos en esto. Los famosos 6 mililitros kilo y 0,8 segundos. Que más o menos es para que... ¿Para qué nos sirve? Para tener idea de cómo lo vamos a ventilar al paciente. Muchachos, si estamos... Y muchachas, que son la mayoría. Si estamos ventilando a un paciente
con 8, 10 mililitros kilo, aunque, no, pero está en soporte, tiene 10 de sobrepip, esto no es injuriante, la presión no sé qué, bla, bla, bla. Algo mal no puede, háganle ruido, algo en la cabeza le tiene que hacer ruido. No se conformen con eso. Miren que ustedes leen más que varias plantas, ¿eh? Entonces, si esto le hace duda, ya, yo entiendo, pero es la mayoría. Primero uno está más cerca de eso, después siempre hay un paciente que es distinto. Lo raro es cuando todos son distintos y ninguno es igual a nadie. Es raro, como todos los distrés son distintos, sí, pero al tirarlo más o menos, como ya sabemos que no lo vamos a matar. Esto es lo mismo, digamos. Puede ser que no se ajuste esto a todos, seguramente. Fíjense que los puntos no dan todos para el mismo lado. Pero a la mayoría, digamos, la presión soporte se les disminuyó bastante. Bueno, y en la fase postgatillado lo que estamos diciendo es la curva de presión no debería presentar en su fase inicial valores superiores al segmento programado, porque si no es un overshoot. Y es esto, si yo tiene una presión mayor, o porque estoy dando mucho soporte porque el right time está muy alto. Porque ya es como que le estoy pegando una piña en el pecho, el tipo y hace eso. ¿Se entiende lo que digo? Voy a señalar hacia alguien, a ver si me entiende. Muchacho de verde al lado del hombre que está casi dormido. ¿Sí? ¿Entendiste? Sí. Casi dormido fue un piropo, sí. Bueno, sigamos. Entonces, problema de flujo. La presión de la vía aérea durante la inspiración, bueno, listo. Nada, esto hay dos bombas en serie, la del ventilador y la del músculo. Cuando el aporte de un flujo de gases es insuficiente, provoca la caída de las presiones por incremento del trabajo muscular. Hablando en criollo, si no le damos lo suficiente, el músculo se va a activar. Y esto lo vamos a ver cómo, con la deflexión negativa en la curva de presión. Otra asincronía que se puede ver, hasta mi hermana que es nutricionista ya la sabe mirar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo primero que van a hacer en una sincronía? Que tiene una concavidad, una sincronía por flujo en volumen control cuadriculado. Decime vos, ¿qué harías? BCB. No podés cambiar el BT ni el tiempo inspiratorio. ¿Qué es lo primero que cambias? Por un pasaje a Bariloche y vuelta. La onda de flujo. Perfecto. Vamos, se va a Bariloche. Esto es, lo primero que hay que hacer es cambiar la onda de flujo. ¿Qué le ponemos? Desacelerado. No existe otra. Puedes ponerle flujo cuadrado para hacer las mediciones, pero después me ponen desacelerado, por favor. Porque es, digamos, lo más fisiológico. Yo cuando respiro y exhalo, digamos, se exhala y se inspira en forma desacelerada. ¿Por qué vamos a utilizar otra curva? ¿Está bien? Entonces, eso es como primer medida. Después, sí, podemos también... otra cosa es cambiar el flujo. Si está a 40 litros, lo podemos poner a 60 litros y ver qué es lo que pasa. Y ahí tampoco estamos variando el BT. Entonces, le cambiamos cómo entregamos el flujo. Después, si eso no es suficiente, podemos modificar el BT, teniendo en cuenta todas las otras cosas. O quizás, más inteligente aún, lo cambiamos a soporte. Si está en BCB, quizás lo que quiere es soporte. Entonces, hay un montón de cosas. Yo me acuerdo, hay un médico de planta en el hospital donde trabajo que decía, hipoventilamos a los pacientes. Es como que es poco aire, hay que darle más aire, ¿no? Es difícil, yo entiendo que es difícil cambiar la forma en que se ven las cosas, pero esto tiene toda una coherencia, y a veces no es que hay que darle más aire, sino hay que dárselo de manera diferente, y con eso el paciente se siente mejor. ¿Está bien? Entonces... ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando no le entregamos el flujo suficiente, o el flujo de más, genera ansiedad, inquietud, incremento del trabajo respiratorio, y bueno, esto es lo que estábamos diciendo. Uno es cambiando la forma del flujo, o incrementándose el flujo en vez de... o cambiar de modo, que es lo que estaba diciendo. Esto es lo que vemos, quizás el mismo modo en pasivo y activo, cambia la forma de la curva, en función de lo que el paciente hace. Y acá vemos cómo un cambio de flujo de bajo a alto, pasamos de un problema de donde es
que el paciente está haciendo un esfuerzo muy importante y una concavidad de flujo a overshoot. Otra vez, ni mucho ni poco, lo que se necesita. Entonces, eso es lo importante. Mirar las curvas. No miremos la parte de presión esofágica, ¿no? Eso no está. Pero miremos esta curva. Claramente, acá hay una concavidad bastante pronunciada y esto no es normal. Este Bart Simpson ahí no va. Entonces, ¿quedó claro los trastornos de flujo y por qué son importantes y cómo ir seteando las cosas? Más o menos, ¿sí? Ahora, sí, claro, acá va a costar, este es más difícil. Empezamos por fácil, terminamos difícil. El ciclado es el cambio de ciclo, que soy un genio, entre inspiración y expiración. Acá, otra vez, es el tiempo neural de cuándo el paciente piensa que tiene que cambiar de ciclo, a cuándo nosotros programamos en el respirador cuál es el cambio de ciclo, ¿sí? Bien. Doble disparo. Esto, ya estuvimos viendo muchas cosas de disparo. ¿Doble disparo qué es? Son 2 disparos, es doble, consecutivos sin periodo expiratorio intermedio o el intervalo es menor a la mitad del promedio. ¿Está bien? Eso es un doble disparo. Característica del doble disparo es que hay sumatoria de volumen, cuando es volumen corriente. Entonces vamos a tener un volumen doble. Entonces es como que el piquito está más alto. Pues, ¿está bien? Eso solamente va a pasar en volumen corriente. En presión control eso no pasa. Porque no puedes, cuando la compañía del sistema está al máximo y ya llegamos a la explosión, eso no va a pasar. Pero tampoco eso quiere decir que sea bueno. Entonces lo que digo es, el tiempo neural es mayor que el tiempo inspiratorio del respirador. Es decir, lo que hace es que el paciente va a seguir pidiendo flujo, volumen. Eso va a generar una deflexión negativa que es lo suficientemente potente para generar un nuevo disparo, entonces se genera el doble disparo. ¿Se entiende? Entonces, suma un BT al ciclo inspiratorio en BCB, lo que estaba diciendo, aumenta la presión corriendo de vario igual trauma. Gran disconfort, porque le está metiendo doble volumen, eso es. Y esto puede generar otra vez una nueva sincronía de ciclado, porque el paciente intentará iniciar la expiración mientras el ventilador continúa la inspiración mecánica. ¿Está bien? Acá, en presión control, el segundo ciclo no va a duplicar el BT, porque eso no se puede. Pero bueno, al cesar el esfuerzo inspiratorio por haber alcanzado el tiempo neural, elevará rápidamente las presiones y no habrá entrega de flujo. Nada, se duplica el tiempo inspiratorio, quizás no va a haber entrega de flujo, porque si el sistema está ya llegó a cero, no va a haber, pero vamos a tener un tiempo inspiratorio doble. Y no va a ser algo cómodo. Y acá ponemos como la sumatoria de esfuerzos uno del otro genera un mayor volumen. También, al aumentar el tiempo inspiratorio, en presión control, si el flujo no llega a cero, el volumen va a seguir creciendo. ¿Se entiende lo que dije, no? Es muy frecuente el doble disparo, es frecuente. Se ven mucho los pacientes con alta demanda ventilatoria, por ejemplo, pacientes que tienen quizás un trastorno metabólico, que están hiperventilando, en esos pacientes se ve mucho más. Y muchas veces eso pasa porque están los parámetros del ventilador mal puestos. ¿Qué puede ser? Y un BT chico, tiempo inspiratorio corto, flujos bajos, o tiempos inspiratorios cortos y presiones bajas en presión control, o presiones bajas y un ciclado equivocado en el paciente. Estas cosas ayudan a que aparezca el doble disparo. ¿Entendimos bien lo del doble disparo? Sí, es una papa. Este es fácil. Ahora, estos dos son más difíciles. Yo los mezclo un poco para tratarles de encontrar una relación. ¿Saben lo que es el ciclado prematuro? El paciente no tiene...
No sé, Ah. que el paciente necesita por ahí más tiempo para que entre el Eso. aire y uno necesita un tiempo inspiratorio muy cortito y entonces... Tenemos inspiración mecánica breve respecto de tiempo neural. El tiempo neural es mayor a la inspiración. Entonces, los músculos continúan en su acción, hay una deflexión de la curva, pero esto no va a generar un doble disparo. O sea, lo que viene después de esto es el doble disparo. ¿Me entienden? Porque si hace más esfuerzo, va a desencadenar un doble disparo. Acá no se llega, pero este ciclado prematuro, digamos, el paciente empezó la expiración, el paciente todavía quería más volumen, entonces está haciendo un esfuerzo y eso vamos a ver que eso se va a ver reflejado en la curva expiratoria, ¿Se entiende lo que voy diciendo? Hace una deflexión negativa, pero sin llegar a gatillar. Claro, Le sigues el doble gatillado porque logra vencer, pero en un primer momento no. claro. Esto es pre. Digamos, si ya viene con esto, las causas son parecidas a las anteriores. ¿Está bien? ¿Por qué? Y tiempo inspiratorio fijos, cortos, volúmenes cortos, que quizás el paciente tiene más sed de aire, y entonces ahí es donde aparece el ciclado prematuro, porque está ciclando antes de lo que el paciente necesita, o te demanda. O quizás el paciente necesita estar bien dormido porque es un paciente que está séptico. Ahora vamos a ver. Estamos diciendo estamos en destete, pero también puede ser que yo tengo un paciente séptico con 10 de bicarbonato, que lo tengo que tener bien dormido y yo me tengo que agarrar y ventilarlo yo como yo quiera, como tenga que ser, y entonces el paciente no va a ser ni ciclado prematuro ni doble ni nada, porque lo agarré y lo dormí. Porque yo necesito contar la ventilación porque quiero controlar la parte respiratoria como parte de lo que es el estado ácido base. Porque esa es la otra vuelta, digamos. Quizás, si tiene asincronía, es porque el paciente está en un estado donde no está para destetarlo ni para estar en el asistido. Hay que agarrar y dormirlo. Eso también puede pasar. Yo ahí lo vería como, o sea, se abre la bomba respiratoria, tendría que empezar a respirar y luego como que el paciente hace un esfuerzo que no llega muy temprano en la fase expiratoria, digamos. Claro, es en la fase expiratoria, se ve el paciente acá, todavía está haciendo esfuerzo. Está haciendo esfuerzo el paciente. El balón ¿Entiendes? esofágico sí, por El balón esofágico se ve perfecto. Porque ves que el paciente sigue haciendo fuerza cuando empezó la fase. Se va a ver una deflexión positiva en el flujo y en la curva de presión. Pero eso es porque es el esfuerzo que se está viendo de la rotación diafragmática del paciente que quiere agarrar y hacer el esfuerzo. Que quiere más aire. Pero no llega a gatillar otro reflejo. ¿Me entendió? Bien. Vale. Entonces hay que incrementar, o sea, el incremento del tiempo inspiratorio con flujo suele resolver el problema. ¿Está bien? Esto... ¿Se entendió? Sí, esto está bien. Ahora, en presión soporte, los tiempos inspiratorios cortos en pacientes con baja compliance, resistencia aumentada o el uso de niveles de soporte bajo generan ciclado prematuro, ¿sí? Entonces, en soporte lo hacemos, agarramos y le ponemos ciclado de porcentaje bajo para tener un tiempo inspiratorio más alto, ¿no? Y le podemos agregar un poquito más de soporte y con eso evitamos el ciclado prematuro, le damos un poquito más de presión, un poquito más de tiempo, vemos las dos juntas o de a una, pero esto puede generar lo contrario y ahí aparecería la otra sincronía. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos cuidado, empezamos a tener tiempos inspiratorios largos y se puede generar un ciclado tardío. O sea, nos vamos de prematuro a tardío. O sea, acá la respuesta neural del paciente todavía sigue pidiendo, en la otra es el paciente quiere expirar antes. Exactamente. Entonces, cuidado, que tratando de resolver un problema no nos vayamos por el otro lado. Acuérdense aparte acá, que esto después esté asociado generalmente con atrapamiento aéreo y gatillado inefectivo. Es muy común igual ver gatillado tardío, ahora igual casi no se usa, con pausa inspiratoria. ¿Para qué la pausa inspiratoria?
Ya, chao pausa inspiratoria, digamos, ¿no? Eso también genera un retraso en el gatillo. Estamos poniendo una pausa en la mitad de un paciente que necesita... No sé cuánta gente usa pausa inspiratoria hoy, yo creo que casi nadie, pero eso también genera un retraso, un ciclado tardío. Entonces, en la presión soporte es presión soporte o cambiar, cuando tenemos un ciclado tardío en un paciente, es, otra vez, se baja el soporte, se cambia el criterio de ciclado, o un ciclado más temprano, por ejemplo, en vez de tener al 25, lo pones al 40. ¿Está bien? Y esto tiene como resultado un tiempo inspiratorio menor volumen corriente, menor PIB intrínseca y un menor trabajo umbral. Pero es difícil entenderlo así, el ciclado tardío. Me gusta mucho entenderlo así. Este gráfico a mí me resuelve todas las cosas en mi cerebro. Entonces, vamos a ver, un paciente normal que cicla al 25%, tiene el tiempo neural acá. Entonces, tiempo neural va con ciclado al 25 y el paciente es feliz y respira bien. ¿Qué pasa en un paciente EPOC? En un paciente EPOC, si este es su tiempo neural, yo quiero acortar su tiempo y yo la dejo con un ciclado del 25, me voy a ir hasta acá. ¿Sí? Entonces voy a tener un tiempo inspiratorio muy largo, un volumen muy alto, entonces, y un ciclado tardío. Yo para ajustarme al tiempo neural del paciente, estoy al 60%. ¿Está bien? Entonces, uno tiene que entender que es importante ir variando el seteo de los pacientes en función de cómo es el paciente. Y pensar que el tiempo neural de un paciente es diferente al otro. Y eso va a estar dado por la compliance, por un montón de otras cosas. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Más o menos. Y por qué uno puede citar antes o no, y eso está en función de la compliance del sistema, del volumen que estamos manejando, etcétera, etcétera. ¿Estamos bien? Una pregunta, pero al aumentar el porcentaje para el ciclado, Sí. ¿correría el riesgo de provocar atrapamiento aéreo? ¿Es que él no puede sacar todo el aire? No, al revés. Al revés. Si yo le pongo un ciclado al 60, le estoy acortando el tiempo inspiratorio. Vas a echar modos. Vamos a explicar ciclado por presión. Yo soy medio violento hablando, igual estoy medio calmado. Lo pueden decir mis residentes, soy mucho más violento. ¿Cómo cicla presión soporte? Esto lo que hago es el residente primero, se lo digo 88 veces hasta que me lo dice bien. Caída de flujo. Si el ciclado está al 60 o está al 25, ¿en cuál tengo tiempo inspiratorio más largo? 25. Porque, ¿qué quiere decir ese 25? Quiere que para que el flujo caiga 25% para que puedan... ¿25% de qué? No, ya pasó el 75% del flujo. O sea, el 25. Para que lo entiendan, la frase que me gusta es la siguiente. Ciclado al 25 es del flujo pico inspiratorio máximo, esa es la frase de verdad, tiene que caer al 25% para que el respirador inicie el ciclo expiratorio. ¿Se entendió lo que dije, no? Entonces, si tiene que caer del flujo al 25 o al 60, entonces si cae al 60 es menos, tiempo expiratorio más, menor, no es al revés. Es común esa confusión. ¿Ustedes van a decir? Es la caída. Si no, la caída va a ser suya en el examen. ¿Está bien? Entonces... No, y además se ve también en el área bajo la curva de flujo, ¿no? Pues digo, pensando en el volumen, ¿no? Se imagina que 60 le queda más volumen adentro. Y es todo lo contrario. No, es todo lo contrario. Por eso, se ve en el área bajo la curva de... Pero ya área bajo la curva, esto es como que estás utilizando términos que pueda haber un Pero en el 50. gráfico se ve bien. Digo, Por no eso. sé, porque en el gráfico se ve bien, Yo- no sé lo que está por debajo de la... Por eso yo pongo este gráfico, a mí me sirve para mi cerebro. No es lo mismo todo esto, como dijo la doctora, que esto. ¿Se entiende? Acá hay más aire, acá hay menos aire.
acá inicia acá, ¿me entienden? Y acá inicia acá. Entonces el tiempo inspiratorio acá es mayor y acá es menor. Bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien, es importante. Bien. Entonces el ciclado tardío pasa tiempos, o sea, cortos, tiempos expiratorios cortos generan un lento vaciado pulmonar. Eso genera una hiperinsuflación dinámica y aumento de la PIP intrínseca que va a generar un retraso en el trigger y mayor esfuerzo inspiratorio, y eso genera a su vez esfuerzos inefectivos, mayor carga y mayor trabajo de los músculos respiratorios. ¿Se entiende? ¿Bien? Y entonces, ¿qué estoy mostrando ahí? ¿Qué es esto? Pero, ¿qué asincronía es? Un disparo inefectivo. No, pégame un tiro. No, perdón, sí, dispara, ¿cierto? No. Sería una... ¿Qué es? El paciente asiste en realidad, está asistiendo. ¿Es el balón de abajo o es el balón? Serían doble. La de arriba es la de ciclado. Flujo, presión. Vamos, No sé si es el primero. alto. Yo entiendo que están cansados. Para mí son las 1 de la mañana. Imagínense, yo estoy a la 1 de la mañana dando esto. Así que, acá. Es flujo. Esto, flujo. Acá, ¿qué es esto? La fase, una pausa. Y entonces, ¿esto qué es? Ah, ¿qué modalidad? No. ¿Qué asincronía? Perdón, como estamos mal. ¿Qué dije? Que no tiene que haber pausa. Sí, está bien. Sería como que el paciente quería terminar antes. Estamos viendo. ¿Qué estamos viendo? Pensé que era un ejercicio. Ciclado tardío. ¿Está bien? Es eso, era ciclado tardío, estábamos viendo eso. Hay una pausa, el paciente no había empezado la fase respiratoria. Está bien, le dije, una de las causas del ciclado tardío es que nosotros le ponemos pausa. Igual después va a haber otros. ¿Está bien? No se preocupen. Bien. Igual está grabado, lo pueden ver 1000 veces. Aquí hay una. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es una pausa y un ciclado tardío. ¿Está bien? Bien. Acá, para entender cómo es lo que es, como mismo volúmenes, imaginemos esto, ¿no? Mismo seteo de fricción soporte, mismo seteo de PIP, mismo seteo de ciclado, todo igual, dos pacientes distintos. ¿Qué paciente es el número 1 y qué paciente es el número 2? Sin poner nada. Ustedes, yo estoy mandando eso solo, ya me tienen que decir. O sea, Un epoquel de abajo. vamos, un epoquel de abajo. Vamos. Y el de arriba sería Normal, o sea, normal una alteración. o restrictivo. Podría ser. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos. Mismo seteo. ¿Y por qué decimos que el de abajo es un EPOC? Porque tiene una mayor compliance, tienen que meter mucho más tiempo. Claro, Está más prolongado el tiempo. exactamente. Es porque, digamos, es como se movió el flujo en función del tiempo. Claro. Mismo seteo, dos pacientes diferentes, comportamiento diferente. En uno, el ciclado va a ser temprano y en el otro va a ser tardío. ¿Está bien? Porque la compliance del sistema en uno es muy alta y en el otro es baja. Y entonces en uno, el ciclado va a ser temprano para ese paciente y en el otro va a ser tardío. ¿Se entiende? Sí. Yo quizás en un paciente restrictivo con fibrosis y el ciclado lo voy a tener que poner al 10%, no sé. A menos para aumentar un poco el volumen. Y en cambio al EPOC se lo voy a tener que poner al 40%. Resumiendo. Vamos bárbaro. Entonces, si yo les digo
¿qué problemas hay en cada lugarcito que estuvimos viendo acá? Entonces decimos, en A, gatillado. ¿Cuáles son los problemas del gatillado? Claro, gatilló inefectivo, ¿no? Entonces vamos a ver. Se retrasó. Exactamente. Y después cuando empezó el right time, si vemos esto acá, ¿qué es esto? Metió fuerza, o sea, como que le llegó muy rápido. ¿Qué es overshoot? Muy bien. Y en B2, concavidad, ¿qué quiere decir? El paciente le roba por esfuerzo. Le roba por esfuerzo. Entonces hay una concavidad, es muy bien. Y esta, algo que no dije. ¿Esto qué quiere decir? No lo dije, bueno, no lo dije, ustedes no lo van a adivinar. Eso es lo mismo que cuando el ciclado es tardío. El paciente va a querer ciclar y va a hacer un esfuerzo que se va a ver como una deflexión positiva. Pasa lo mismo. El paciente no es que va a hacer un mismo esfuerzo que puede generar una deflexión positiva. Está bien al inicio. Se puede ver eso también. Después se va a ver una concavidad. Está bien. Pero la concavidad se ve más que nada cuando la terminación es temprana porque el paciente sigue haciendo el esfuerzo. ¿Se entiende? También una deflexión positiva si el paciente quisiera empezar a girar con la válvula cerrada y aumentarse la presión, por ejemplo, como algo más activo podría verse también. Es que eso es algo activo que está haciendo el paciente. Claro, pero ahí después se vería la concavidad porque en realidad estarías... Esto es tardío. Cuando es tardío, se acerca más a la... es más positivo. Digamos, la deflexión es positiva porque quiere iniciar la expiración. En cambio... Pero está haciendo como si fuese tratando de activamente sacar... Sí, el disconfort del paciente genera un aumento de presión. En el otro no se ve nunca una overshoot porque directamente lo que quiere es seguir inspirando. Acá lo que quiere es sacar aire. En el otro lo que quiere es seguir metiendo aire. Acá la válvula está cerrada y entonces, claro, que genera mayor presión, lo que dijiste. En la otra se ve directamente la concavidad. ¿Está claro eso? ¿Se entendió? No me convence igual mucho. Están cansados. Pero, ¿me entendieron lo que pasa en la terminación tardía y por qué se ve eso? Válvula cerrada, el paciente quiere expirar, no lo dejo, el paciente se esfuerza y eso se ve como un overshoot, pero al final. ¿Está bien? Ejemplo, ya terminamos, vamos. ¿Qué es esto? No son ejemplos, son ejercicios. ¿Qué es esto? Si hay un esfuerzo que termina en un gatillado, digamos, hay un gatillado que termina en una ventilación, ¿qué es? Pero si no fue al tiempo como tenía que ser, hubo y entonces hay un retraso en el gatillado. Ahí cómo sabemos que lo que no pasó fue inefectivo y que el aparato lo controló. No, porque el esfuerzo siguió. La deflexión negativa siguió hasta que gatilló. ¿Se entiende lo que digo? Eso lo vemos. Okay. Si no, tendría que haber como después un espacio y después entonces aparecería la ventilación mandatoria. Si no, vos ves un esfuerzo que no conduce nada y otro esfuerzo que conduce. Acá es el esfuerzo anterior que siguió. ¿Se entiende lo que digo? ¿Puedo opinar algo? Sí. Fíjate, la que está marcada en la curva de presión. En esta, acá, Claro, justamente, en esa tenés. Y acá tenés un inefectivo que no conduce, no tenés uno, y acá tenés. y ahí tenés la que está Pero retrasada. las modalidades han sido controladas, si pasa un tiempo, también después te controla el ventilador y el trigger pasa en el No, tiempo, pero se no te vas va a a controlar. pero En un modo pero asistido controlado, si vos tenés un disparo inefectivo, lo vas a ver así. Vas a ver que el paciente hizo un esfuerzo que no fue registrado por el ventilador y va a venir la respiración de acuerdo a lo que vos seteaste. Sí, pero igual acá lo que tenemos es un retraso dentro del mismo esfuerzo. Pero porque vemos que sigue la misma rampa de... Porque sigue la misma rampa de esfuerzo. En este, Ahí acá no hubo, pasa nada. Bueno, ahí acá no pasó nada.
Pero es de lo que... Esto pasa que se combinan 2 o 3. Un retraso en el gatillado puede ser que estuvo acompañado por un gatillado en efectivo, porque van de la mano. Uno hizo un esfuerzo que no llegó a hacer nada, y el otro ya se fue un poquito más, tardó y arrancó. ¿Se entiende lo que vengo diciendo? Esto es un retraso en el gatillado, con un gatillado en efectivo anterior. ¿Esto qué es? ¿Dónde? A ver, esto acá, esto. Entonces, esto es un... ¿Qué es esto? Gatillado en efectivo. ¿Se entiende? Acá hay un esfuerzo que no está acompañado por nada. Eso es flujo, volumen, Presión esofágica. presión y presión esofágica. Claro. La presión de la mano. Flujo, volumen, presión esofágica. Acá, volumen, presión y flujo. ¿Qué es esto? Es un doble. Doble. Tiene doble. Doble disparo. Y sumó volúmenes. ¿Qué es esto? Que suma volumen, 2 veces disparando. Doble disparo. Otra vez, sube. Ven que hay un volumen que no se va y después con otro volumen. ¿Se entiende lo que estoy mostrando? Es que tienen que comparar. ¿Qué es esto? Y es un disparo en efectivo. Uno, Hay un esfuerzo y no conduce. ¿Y esto qué es? Ese es ya de ciclado preconstrucción. Pablo, lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué es esto? Retraso en el... Retraso en el ciclado. Tardío. Es la misma y por eso no, le dije que después iba a aparecer, digamos. ¿Y acá qué hay? Acá combina las dos, ¿no? Tiene una de ciclado, que está como rápido en su paciente, que quiere, y después genera un efectivo en el siguiente. Sí, es más que nada es un gatillo inefectivo. Lo otro, digamos, está marcado porque no es fácil. O sea, hay veces que la curva es media rara, entonces por eso corté y se muestra directamente. Pero en la fase expiratoria previa no hay como un temprano, como una presión positiva. Como Sí, podría ser que hay en la curva. Lo que pasa que, sí, podría ser que hay como una pequeña deflexión positiva al final de la se curva. quería seguir inspirando y como no pudo, después... No, parecería ser, si vos me decís esto de acá, que le quedó corto el ciclado. esto, no, al revés, como que vos fíjate que tira un poquito más de presión para arriba al final. Como que quiso iniciar la expiración, ¿se entiende? La de arriba, acá la de arriba es la de... La que dice F es flujo. La que dice P es presión. Presión, flujo. ¿Se entiende? Acá tenemos deflexión positiva. No, al o sea, final. yo pensaba en la fase expiratoria, que hace como una pequeña muesca, y también en el flujo, que quiere otra vez, Que acá- como si hubiese quedado en la rampa expiratoria, da la sensación de que hubiese querido quedarse más tiempo. Acá. La respiratoria quiere volver a El esfuerzo es Quiere expirar. contra la válvula cerrada. Claro, esto es válvula cerrada y quiere empezar a expirar. Y entonces ves esto así. La que viene después, viste que abajo en la... Que esto, No. No, lo que sí hay. esto es ruido. Ah, ¿Entendés? Bueno, preguntas. Sí. ¿Puedo hacer una chiquitita? Sí. Cuando tienes un paciente con gatillado en efectivo, ¿podés tratar de subir la frecuencia como para capturar la frecuencia del paciente con la frecuencia mandatoria del ventilador y evitar así los esfuerzos inefectivos? Pero vos, otra vez, pero vos ¿por qué decís que los gatillos, y si el gatillón inefectivo es porque tiene hiperinsuflación?
igual aumentar la frecuencia respiratoria. Claro, lo vas a hipersufflar, tienes que aumentarle el... ¿Entendés lo que te digo? Digamos, yo entiendo, es como, es Digo, es la, una práctica bastante frecuente. esa es de la capturar la frecuencia es la del paciente. anticoherencia. ¿A qué me refiero? Antes de aumentar la frecuencia, vos tenés que ver que en verdad no esté recibiendo ya mucho volumen. Y otra de las cosas es que siempre hay que fijarse es el estado oxidobase del paciente, digamos. ¿Qué tipo de paciente uno está poniendo en destete? ¿O qué tipo de paciente uno está metiendo controlada? El problema muchas veces es que uno no está ajustado a la realidad del paciente al seteo que tiene. Yo eso es lo primero que haría, antes de cualquier otra cosa. O sea, ¿cómo está el paciente para la modalidad que yo estoy usando en ese momento? No sé si respondí parcialmente tu pregunta. No sería mi primera opción. Antes vería, depende del paciente, no es lo mismo un paciente POC, un paciente con distrés, un paciente que no tiene patología respiratoria. Está bien. Pero antes de aumentarle la frecuencia, sabiendo que yo le puedo generar después, le puedo perpetuar o agravar el gatillo efectivo si la causa de esa es, por ejemplo, un EPOC. Un EPOC que es clásico, que siempre parece que quiere más volumen. O sea, es como, vos lo ves y decís quiere más volumen, y quizás lo que quiere es un poquito más de PIP, menos sobre PIP, o cambiar el ciclado y con eso lo acomodás. Lo que pasa es que todas estas cosas que yo estoy hablando toman mucho más tiempo que aumentar la frecuencia respiratoria. Uno lo que quiere es la resolución rápida. Decime cómo paro a este tipo que ya me tiene la guinda llena. No. Entonces, vos lo que querés es la solución rápida, no siempre es la mejor. Yo entiendo, subir la frecuencia es lo más rápido. Bueno, quizá hay que hacer otra cosa antes. ¿Bien? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Se pueden retirar. Bastante tiempo. Sí, esta clase está muy buena.